Bien, vamos a continuar hablando de MySQL y de lo que es una base de datos. Vamos a ver. Hasta ahora hemos trabajado un poquito con PHP y ya sabemos lo que son las variables. Las variables que utilizamos para almacenar información, por ejemplo, información que un visitante a nuestra web introduce a través de un formulario, pues quedan guardados esos datos en variables para que luego nosotros podamos hacer algún tipo de operación con aquello que han escrito. Bien, las variables están muy bien, pero solo nos sirven de forma temporal, en tanto cuando ya no están en la memoria del servidor, pues sus valores desaparecen. Entonces, como solo nos sirven de forma temporal y necesitamos en muchas ocasiones guardar información de forma permanente, ahí es donde aparece la necesidad de tener que trabajar con bases de datos. En una base de datos sí que vamos a poder guardar información de forma permanente sin que se pierda y poder acceder a esa información para trabajar con ella, para alterarla en cualquier momento y en la circunstancia que se nos presente. Para trabajar con las bases de datos hoy en día, pues lo más popular es utilizar un lenguaje que se denomina SQL. Os lo voy escribiendo aquí. SQL. SQL, ¿qué significa? Significa Structured Query Language. Esto que estáis viendo que estoy escribiendo aquí. Structured Query Language. Es lenguaje estructurado de interrogación. ¿De acuerdo? De ahí el nombre de MySQL. ¿De acuerdo? Entonces el lenguaje SQL tiene como finalidad permitirnos trabajar con bases de datos de tipo relacional. ¿Eso de relacional qué significa? Significa que en una base de datos construida con esa estrategia de almacenamiento de datos tipo relacional se crean unos contenedores que se denominan tablas. Vamos a ver eso ahora en un momento. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo, vamos a aprender pues alguna instrucción pues fundamental para poder crear y manejar una base de datos de tipo SQL. Bueno, quizás lo veremos en el siguiente vídeo. En este vamos a hablar un poquito más de forma general y para tener los conceptos un poquito claros de qué es una base de datos. Entonces, cuando yo necesito almacenar información y que no se pierda, por ejemplo, la información que alguien me envía a través de un formulario que lo rellenan en mi web, y yo quiero almacenar esa información para poder luego trabajar con ella, hacer un informe, almacenarla, etcétera, pues necesito crear lo que se conoce como una tabla. Aquí estoy utilizando Excel he dibujado esta cosita. Crearemos una tabla en los siguientes vídeos a la que llamaremos usuarios y esa tabla no es más que un contenedor para ir añadiendo nosotros luego pues distintos registros. Una tabla, cuando la creemos, tiene que estar estructurada para poder almacenar cada tipo de información en una especie como de casilla, de campo específico. Por ejemplo, la tabla de usuarios que crearemos va a tener pues dos campos para almacenar información. Uno de ellos va a ser el campo nombre. Voy a escribirlo aquí, el campo nombre. Y otro va a ser el campo email. Lo voy a escribir aquí. Muy bien. Entonces, tanto el campo nombre como el campo email que crearemos para poder almacenar información, tendremos que darle una serie de características. Por ejemplo, que sirvan esos campos para almacenar texto, quizás que tenga una longitud determinada esos textos, y luego eso nos va a permitir el poder ir añadiendo en esta tabla pues distintos registros. Cada una de este par de cajitas representaría un registro. Así, por ejemplo, si queremos dar de alta a alguien que se llama pues José Pérez, pues lo escribiríamos en el campo correspondiente y su correo electrónico, el que fuera, por ejemplo este. Yo puedo ir almacenando en una base de datos información que no se va a perder, que aunque
el visitante abandone la web, pues la información que nos facilite nosotros la podemos almacenar en una base de datos para poder recurrir a ella siempre que lo necesitemos. Crearemos esta base de datos, usuarios con el campo nombre, el campo email, y luego veremos cómo trabajar para introducir información. Muy bien, nosotros decidimos qué nombres le vamos a dar a estos campos para luego posteriormente empezar a colocar información. Pero las bases de datos de tipo relacional necesitan también un campo de tipo identificador. Lo voy a escribir aquí, ¿sí? Y le vamos a decir a MySQL que se encargue él de gestionar el contenido. ¿Para qué sirve este campo llamado ID o identificador? Le podemos dar el nombre que queramos, pero ID es quizás de lo más habitual. Este campo se utiliza pues para que MySQL numere él automáticamente cada uno de los registros que vayamos introduciendo. Nosotros nos preocuparemos de ir introduciendo los datos correspondientes a nombre e email y permitiremos que la propia base de datos MySQL coloque y lleve la contabilidad de enumerar cada uno de los registros. Ya veremos luego para qué sirve esto. Entonces lo dejamos aquí este vídeo y en el próximo vamos a crear esta pequeña base de datos. Primero comprobaremos que nos podamos conectar a MySQL y luego pues empezaremos a crear esta pequeña base de datos con esta tabla.